Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que todos estén súper bien, con una sonrisa en el rostro y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, va a encantar a muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a miles de fans en un estado de euforia. Sí, están viendo bien el título porque hoy vamos a desgranar esa noticia que ha hecho que el corazón de muchos dé un vuelco. Kerem Bürsin sonríe y dice soy feliz por Hande Erçel. Prepárense porque vamos a analizar a fondo qué significa esto y por qué ha causado tanto revuelo. Antes de lanzarnos de lleno a la noticia, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Como bien saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que, a pesar de que sus caminos sentimentales hayan tomado rumbos diferentes, siguen resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento. Su historia, marcada por una química innegable en pantalla y una relación que capturó la atención de millones, se ha convertido en un referente para muchos fans. Siempre ha habido un cariño especial y un respeto mutuo que ha trascendido su separación, y eso, créanme, es algo digno de aplauso. Y es precisamente esta conexión duradera lo que nos lleva a la titular de hoy, que ha puesto a todos a especular y a soñar. La frase Kerem Bürsin sonríe, soy feliz por Hande Erçel, no es solo un titular llamativo, es una declaración que evoca un sentimiento profundo de alegría y apoyo incondicional. ¿Qué puede significar exactamente que Kerem exprese felicidad por Hande? Pues hay varias interpretaciones posibles, y vamos a explorar cada una de ellas. Primero, pensemos en el contexto. Hande Erçel ha estado cosechando éxitos y proyectos muy importantes en su carrera últimamente. Ha lanzado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias de renombre y, en general, su estrella profesional brilla con más intensidad que nunca. Es natural y admirable que una persona cercana, especialmente alguien con quien compartió tantos años y momentos importantes, se alegre por estos logros. Kerem, al ser un colega de profesión y alguien que ha conocido de cerca el esfuerzo y la dedicación que Hande pone en su trabajo, podría estar simplemente expresando ese orgullo legítimo que se siente cuando alguien a quien conoces y respetas alcanza nuevas alturas. No es raro que parejas, especialmente cuando la relación termina en buenos términos, mantengan una admiración por el éxito del otro. La amistad y el respeto pueden perdurar, y la felicidad por los triunfos de esa persona es una muestra clara de esa madurez emocional. Además, es importante considerar que ambos son figuras públicas. Sus vidas están bajo el escrutinio constante de los medios y de sus seguidores. A veces las declaraciones públicas pueden tener un doble filo. Por un lado, pueden ser genuinas expresiones de sentimiento, y por otro, pueden ser también una forma de mantener una imagen pública positiva y cordial. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, la forma en que siempre se han tratado, incluso después de su ruptura, sugiere que hay una base sólida de afecto y respeto. No hemos visto nunca declaraciones hostiles ni indirectas, sino siempre palabras amables y reconocimiento mutuo. Esto le da mucho peso a la idea de que su felicidad por los logros de Hande es sincera. Analicemos más a fondo la frase. Soy feliz por Hande Erçel. La clave aquí es la preposición por. No dice soy feliz _con_Hande o soy feliz gracias a Hande, sino feliz por Hande. Esto subraya que su felicidad está ligada directamente a los acontecimientos positivos que le suceden a ella. Es una alegría vicaria, una empatía profunda que se manifiesta en forma de felicidad ajena. Imaginen que un amigo suyo está a punto de recibir un premio muy merecido, o que ha conseguido el trabajo de sus sueños. Esa sensación de alegría que ustedes sienten al ver a su amigo triunfar, eso es lo que Kerem parece estar expresando. Y si lo conectamos con la imagen de Kerem Bürsin sonriendo, la cosa se pone aún más interesante. Una sonrisa, especialmente una que se describe como genuina o radiante, es un indicador poderoso de emociones positivas. Si Kerem está sonriendo mientras dice que está feliz por Hande, esto refuerza la autenticidad de sus palabras. No es una sonrisa forzada o diplomática, sino una expresión facial que acompaña y valida el sentimiento verbalizado. Esto para los fans es oro puro.
Les permite ver que a pesar de no estar juntos sentimentalmente, la conexión especial entre ellos sigue. El latente en forma de buenos deseos y apoyo. Ahora, ¿por qué esto ha generado tanto revuelo? Pues, es fácil de entender. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja IT de Turquía. Su romance nació en el set de Senkalkapm y rápidamente se convirtió en una de las relaciones más seguidas y queridas a nivel internacional. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino también de la química y el amor que percibían entre ellos en la vida real. Verlos juntos apoyándose mutuamente era una fuente de inspiración y de fantasía para muchos. Cuando anunciaron su separación, hubo una ola de tristeza entre sus seguidores. Sin embargo, como mencioné antes, ambos han demostrado una madurez impresionante al mantener una relación cordial y respetuosa. Esto ha permitido que los fans sigan apreciando su vínculo, aunque ya no sea romántico. Y es precisamente esa admiración preexistente la que hace que una declaración como esta resuene tan fuertemente. Los fans que aún suspiran por ellos como pareja, o que simplemente guardan un cariño especial por la forma en que se complementaban, encuentran en estas palabras una confirmación de que el afecto genuino sigue presente. Podríamos estar hablando de varios escenarios. Quizás Hande le ha contado a Kerem sobre un nuevo proyecto increíble que le ilusiona, y él, al escucharla, se ha sentido genuinamente feliz por ella. O tal vez ha sido a través de los medios que Kerem se ha enterado de un gran logro de Hande, y ha querido expresar su alegría públicamente, o incluso en privado. Lo importante es la intención detrás de las palabras y la imagen de una sonrisa que las acompaña. Además, no olvidemos el impacto que esto tiene en el fandom. Los seguidores de Kerem y Hande, a menudo llamados Hande Kerem Fandom, son conocidos por su devoción y su capacidad de crear tendencias en redes sociales. Una noticia así, especialmente viniendo de una fuente fiable o de un contexto que sugiera autenticidad, puede ser rápidamente viralizada. Los fans interpretarán esto como una señal de que, aunque separados, siguen siendo importantes el uno para el otro, y que el amor y el respeto pueden transformarse en formas más maduras y constructivas de afecto. Para Hande, recibir este tipo de apoyo de alguien que ha sido una parte tan importante de su vida y de su carrera debe ser reconfortante. Significa que incluso en la vida profesional, donde la competencia puede ser feroz, tiene aliados y personas que celebran sus éxitos. Y para Kerem, expresar esta felicidad también dice mucho de su carácter. Demuestra que es una persona que valora las relaciones y que puede alegrarse por el bienestar y el progreso de los demás, independientemente de su situación sentimental actual. En este punto podríamos preguntarnos, ¿hay alguna posibilidad de que esto signifique algo más? Siempre existe esa chispa de esperanza para los fans que anhelan una reconciliación. Sin embargo, es importante ser realistas. La declaración de Kerem es explícita sobre su felicidad por Hande, no sobre un deseo de reavivar una relación. Y es precisamente esa claridad, combinada con la calidez de su sonrisa, lo que la hace tan especial. Es la celebración de un vínculo que evoluciona, no que se desmorona. Hemos visto en otras celebridades que tras una ruptura, pueden mantener relaciones amistosas o de gran respeto, especialmente si compartieron proyectos o tienen amigos en común. El caso de Kerem y Hande no parece ser diferente. Han navegado su separación con gracia, y estas declaraciones son un testimonio de ello. Pensemos en las implicaciones a futuro. Si Kerem sigue expresando este tipo de apoyo, ¿cómo afectará esto a la forma en que los fans perciben sus futuras relaciones? Podría establecer un estándar de cómo se manejan las rupturas en el mundo del espectáculo, con madurez, respeto y sobre todo con alegría por el éxito del otro. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin sonríe y expresa su felicidad por Hande Erçel es un recordatorio poderoso de que las conexiones humanas pueden ser complejas y hermosas. Significa que el afecto puede transformarse, evolucionar y persistir de formas inesperadas. Es una muestra de madurez emocional, de respeto mutuo y de un cariño que trasciende lo romántico. Los fans pueden sentirse complacidos al ver que estas dos figuras queridas se desean lo mejor, incluso cuando sus vidas han tomado caminos separados. La sonrisa de Kerem al hablar de Hande valida estas palabras, dándoles un peso emocional innegable. Así que ahí lo tienen, un análisis profundo de por qué un simple titular puede generar tanta conversación y emoción. Kerem Bürsin, con una sonrisa que lo dice todo, nos muestra que la felicidad por los demás es un sentimiento poderoso y que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar un legado de respeto y buenos deseos.
Espero de verdad que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de esta conversación. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la declaración de Kerem? ¿Creen que es una señal de amistad genuina? ¿O quizás algo más? Déjenme sus pensamientos en la caja de comentarios de abajo. Me fascina leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les sacó una sonrisa o les hizo reflexionar, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y seguidores que sean fans de Kerem y Hande, o simplemente que amen una buena historia de conexión humana. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de todo corazón por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucho más para compartir. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan esa sonrisa. Adiós.